Vamos a empezar a las 6. Sí, Doc. Dice, Sí, doctor. el DNA se replica durante la fase S del ciclo celular. En dicho proceso participan un número considerable de proteínas con funciones específicas durante las 4 etapas de la replicación. A. Licenciamiento del origen de replicación. B. Inicio de la replicación. C. Elongación de la replicación. D. Terminación de la replicación. En la lista siguiente identifique con una paloma todas las proteínas que no participan en la replicación. También indique con un asterisco una proteína cuya actividad se requiere durante la replicación del DNA, pero no es exclusiva de la replicación ni de la fase S del ciclo celular. Ok, entonces empezamos. ¿El ORC se requiere para la replicación? Sí, ¿no? Para detectar los puntos posibles de origen en el Exacto. Exacto. Este sí se requiere en la replicación. Ajá. Porque si no, ¿dónde iniciaría a replicar? El ORC marca no el sitio de iniciación, sino el origen de replicación. No sé cómo decirlo. Imagínate un aeropuerto. Entonces, los aeropuertos tienen una torre de control. Y esa torre de control, tiene luces. Tiene un faro que les ayuda a los aviones a identificar. Pero, aunque la torre de control es muy importante para que sepan dónde está el aeropuerto, al final el avión no aterriza en la torre de control, sino aterriza en la pista que está llena de foquitos. ¿Se entiende? El origen de replicación, o sea, donde se le indica al avión dónde está o dónde está muy cerca, donde tiene que aterrizar, es la torre de control que corresponde al origen de replicación. Pero ahí no inicia, ¿eh? Inicia en el sitio de iniciación de la replicación, que en este caso sería la analogía con la pista. Ok, la helicasa MCM se requiere para replicar el complejo de mantenimiento del minicromosoma. Sí. Sí, también. de hecho eso es su helicasa. Entonces sí se requiere para replicar. RPA. Yo creo que la mayor parte de ustedes ya saben que la helicasa, su objetivo es abrir las cadenas, romper los puentes de hidrógeno para que pueda permitir llegar toda la maquinaria, ¿no? Entre ellas, PCNA y todo lo que ello corresponde. RPA. También se requiere. Porque RPA es lo que mantiene abierto lo que la helicasa abrió. O sea, mantiene las cadenas en hebra sencilla. Porque si se cierran, ya no deja que llegue la maquinaria de replicación. Por lo tanto, sí es importante. La sinasa dependiente de DNA o DNA-PK Esa creo que no. no, esta no se requiere. Pero no es solo el objetivo saber que no se requiere. Esta sinasa es control del ciclo celular y es la que lleva a cabo la reparación del DNA, sobre todo cuando hay puntos de control entre G1 y S y entre S y G2. Es ella. SNA. Sí. Claro, se requiere para que se pueda montar las polimerasas delta y épsilon. Entonces, sí se requiere. La RNA polimerasa. ¿Se requiere o no se requiere? Pues sí, ¿no? Puede ser la polimerasa alfa, que es la que pone el primer. Nada más recuerden que de hecho se llama DNA
polimerasa alfa. Entonces, si explicas por qué, entonces, ¿qué sería la primasa? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo te la pondría bien. Pero, si es una RNA polimerasa, la RNA polimerasa alfa. Pero a la persona que te califique, el doctor, yo creo que tampoco el doctor Aranda, tampoco tendría problema en ponértela bien. Pero Alejandro, quién sabe, ¿eh? En una de esas cree que es es de DNA y no. Sí es una RNA polimerasa. Entonces, yo sí te la pondría bien. Una DNA glicosilasa. No. ¿No se ocupa? No. No se ocupa. ¿Esta dónde se ocupa? En la reparación del ADN, pero Sí. es por la edición de bases. En ver. Reparación por escisión de bases. El factor de replicación C. Pues sí, no, porque es la que se une a la PSNA, ¿no? De hecho, es quien abre a PSNA, porque acuérdense que PSNA es un anillo cerrado. Y cuando actúa el factor de replicación C, entonces PSNA se abre para que entre la hebra y ahora sí lo cierra. Para que el anillo envuelva al DNA. Entonces sí se requiere. FEN 1. Sí. Sí. ¿Qué hace? Es la que destruye Los primers. Exacto. Es la que elimina los primers. DNA ligasa. Sí. Sí. La DNA ligasa es quien sella los fragmentos de Okazaki. O sea, una vez que se rellena el espacio, cuando eliminaste el primer, aquí está DNA, pero aquí dejaste un primer. Quien elimina, esto es FEN 1. Pero llega la polimerasa delta o epsilon, rellena, pero queda este hueco. Entonces la ligasa es quien lo cierra. Topoisomerasa 2. Sí, pero no es exclusiva. Sí, sí se requiere, porque cuando tú replicas, las hebras de DNA quedan entrelazadas. Entonces se requiere cortar la cadena para poderla separar. Pero, como dice su compañero, no es exclusiva. Pero tengan cuidado porque se están queriendo aprender las respuestas de memoria. Porque no es cierto que solo la topoisomerasa 2 no es exclusiva. Hay otra que no es exclusiva. Topo 2 no es exclusiva, pero no es la única. ¿Cuál es la otra? La ligasa. Ok. La ligasa yo estoy de acuerdo que tampoco es exclusiva. Otra. FEN 1 creo que tampoco es exclusiva. FEN 1 se requiere en el sistema de reparación. ¿Y qué otra? PSNA. PSNA, claro. PSNA también se requiere en los sistemas de reparación. Entonces, realmente, estas 4 tendrían que llevar asterisco. ¿Están de acuerdo? Pero probablemente FEN 1 sí sea solo que trabaje en fase S. La DNA ligasa no. PSNA no. Y Topo 2 no. Y sí, realmente la principal, pues, es Topo 2. Ella puede participar en muchos momentos. Sobre todo cuando hay estrés.
Muy bien. Ahora vamos con la 7. Uy, está bien grandota. Pero pues bueno, a eso vinimos. Vamos a ver. Dice, el DNA puede sufrir daño estructural causado por factores ambientales, físicos, químicos y biológicos. Por lo tanto, se requieren mecanismos para reparar el daño del DNA, en el DNA. En la siguiente lista identifique A. Empezamos. ¿Cuál es el sistema de reparación más útil para eliminar aductos, entidad química que resulta de la unión estable de dos moléculas mediante un enlace covalente que alteran la estructura del DNA? Aductos. ¿Quién es quien elimina aductos? ¿Qué es un aducto? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguno de ustedes tiene idea qué es un aducto? ¿No? Es Ahora. cuando una molécula se junta con otra molécula, como Ajá. el DNA con las proteínas. No tal cual. Ajá, pero sí tienes idea. Ok. Supongamos que estos son los azúcares. Ajá, los voy a pintar con triangulitos. Los azúcares de DNA, que son desoxirribosas, ¿no? Están unidos por grupos fosfato, que nada le voy a poner la P, no los oxígenos. ¿Están ustedes de acuerdo? Entonces, de aquí de la ribosa sale la base nitrogenada. Por ejemplo, adenina, citosina, guanina, citosina. Y acá abajo tienes la complementaria, timina, guanina, citosina, guanina. Y esto está unido, a desoxirribosas. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. Unidos por fosfatos. Es un DNA inventado, pero funciona. Ok, imagínate que tú consumes un alimento que tiene sabor a plátano. Un chicle, por ejemplo, que tiene sabor a plátano. La pregunta es, ¿tú crees que le ponen plátano al chicle? No. No. Obvio no, ¿no? Entonces, ¿qué le da el sabor a los alimentos sintéticos o procesados? Saborizantes. Ajá. Pero en química, ¿qué son los saborizantes? Son unas sustancias muy peligrosas, pero ¿cómo se llaman? ¿No? Se llaman aldehídos. ¿Ustedes los consumen mucho? Por ejemplo, ¿nunca les ha llamado la atención que de repente la gente dice, ¡ay, mira! Un helado color azul. Si lo razonas, dices, ni las moras azules le dan el color azul al helado. O el tutti frutti. Entonces se usan aldehídos. Pero, tú conoces un aldehído. ¿Les tocó a ustedes trabajar con cadáveres en disecciones? Sí. 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 ¿Cómo se siente la piel y los músculos de esos cadáveres? Como ¿Se caliente. siente como la piel y los músculos de una persona sana? No. ¿Cómo se sienten? Pues bien tiesos, bien duros. Exacto. Como si estuvieran plastificados. Porque a esos cadáveres, para conservarlos, se les pone un formaldehído, que lo que hace es que se pega a las proteínas y al DNA y lo fija, es un fijador. Al fijarlo,
forma un plástico porque lo polimeriza. De hecho, los plásticos son polímeros. Entonces, por eso se siente así. Pues curiosamente, los aldehídos, a ti no te pasa tanto porque no consumes tanto. Pero realmente cuando tú lo consumes, lo que sucede es que llega esa sustancia y pega al DNA. Y entonces le hace chipotes, o sea, hace cosas así como, o lo junta de más, o hace chipotes en él, o le genera cosas así pegadas. Esos son aductos, cuando se le pega algo, pero es porque se está plastificando, o sea, aquí lo juntó más, porque esta cosa se pone aquí y jala este y jala este. Aquí se pegó de este lado, se pegó por fuera, pero si se pegara por dentro, haría esas cosas, ¿se entiende? O por ejemplo, se pegó aquí, pero tiró de aquí y tiró de acá, ¿se entiende? Entonces, los aldehídos, los derivados del benceno, siempre tienden a formar aductos, y son estas sustancias que dañan el DNA. Entonces, ¿se entiende que es un aducto? Sí, doctor. Va. Entonces, ¿cuál es el sistema de reparación más útil para eliminar aductos? Que son modificaciones en el DNA. El NER. No. No es NER. No es NER. Porque fíjense, ¿cuántas bases están involucradas aquí? Dos. Entonces, ¿qué sistema creen que se encarga de eso? El ver porque son bases. Claro, como es base, una base, como por ejemplo pasó aquí, o a lo mejor el aducto nada más afectó a una base, no a dos, se pegó aquí, así, entonces generando el chipote porque estorba. Entonces aquí la respuesta es ver. No quiero decir que NER no lo pueda hacer, sí lo puede hacer, pero el sistema de reparación... Doctor, pero Ajá. por ejemplo, el dímero de timina no sería un aducto y es un enlace covalente. No, el dímero de timina no es un aducto, porque no se está pegando algo extra. No es una metilación, no es una modificación química, no es una sustancia tóxica. Simplemente tienes dos timinas juntas, y se forman enlaces entre ellos, pero eso no es un aducto, porque no hay nada extraño, exógeno. Ese no es un aducto. Un aducto es una sustancia foránea que llega y se pega al DNA. ¿Sí? Por ejemplo, ¿han escuchado que existe una prueba que se llama hemoglobina glicosilada? Sí. ¿Dónde la escucharon? ¿O qué es? ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es como para checar los niveles de azúcar en sangre, ¿no? ¿Pero qué es la hemoglobina glicosilada? O sea, para eso sirve, sí. ¿Pero qué es? Es la hemoglobina que se le pegó a glucosa. Eso es un aducto. ¿La hemoglobina requiere que se le pegue glucosa? No. No. Entonces, el que se le pegue glucosa, de hecho, va a afectar su función. Eso es un aducto. Pero, por ejemplo, si se forman enlaces covalentes dentro de la hemoglobina, por reacciones propias de la hemoglobina, ¿por qué no lo consideramos aducto? Porque no hay una sustancia externa. ¿Estamos? No sé si quedó claro.
Sí, doctor. ¿Sí? Va. Ahora vamos. B. ¿Cuál es el sistema de reparación que solamente puede operar en la fase G2 del ciclo celular? Bonita La pregunta. recuperación por recombinación. ¿Cómo? No lo escuché, perdónenme. La HRR. La HRR, la recombinación homóloga. Claro, tiene que ser así porque dense cuenta que cuando se forma para poder llevar a cabo esta de aquí, se tiene que tener el doble cromosoma. Tiene que estar ya replicado y eso tiene que ser después de la fase S. Entonces, a ver, déjense, a ver, lo voy a intentar pintar. Imagínate que tienes esta cadena con su doble hebra. Esta es la cadena A, esta es la cadena B, su complementaria. Acá tienes la cadena A. Bueno, voy a poner aquí la cadena B. Y la cadena A, se rompe y se le pierde un pedazo. Bueno, pero tienen que ser a las dos cadenas, porque si no, no se podría, ¿están de acuerdo? Se podría hacer más fácil porque tienes otra. Se le rompe un pedazo a este cromosoma. Entonces, ¿qué se hace? Pues se jala esta de B para servir de templado y empezar a rellenar A. Y se jala A para que sirva de templado y rellenar B. Pero para que esto ocurra, tiene que estar el cromosoma complementario. Bueno, no el cromosoma complementario, o sea, una copia del cromosoma. Y eso solo ocurre después de la fase S. ¿Y cómo se llama en el ciclo celular? Si aquí está la fase S, este es G1. ¿Y qué fase es esta? G2. Claro, es G2. Entonces, por eso se puede llevar a cabo. Y es un sistema de reparación perfecto. No hay mutaciones, no hay nada. Por eso es maravilloso ese sistema de reparación. Vámonos con el C. ¿Cuál es el sistema de reparación afectado en los pacientes con xeroderma pigmentoso? Ahí sí está fácil. Porque en el xeroderma pigmentoso se forman dímeros de timina, porque ese sistema está dañado. El NER. Claro, ahora sí es NER. Muy bien. D. ¿Cuál es el mecanismo de reparación que causa mutaciones en la secuencia de nucleótidos del DNA? El NHEJ. Claro, la recombinación no homóloga. ¿Por qué? Es bien sencillo. Déjense los explico. Porque a diferencia de la recombinación homóloga, aquí tienes un problema porque tienes la hebra de DNA que ha perdido un pedazo. Ahí está la hebra de DNA, la cadena A y la cadena B, ¿no? Y perdiste este pedazo, pero no tienes el otro cromosoma para utilizarlo de templado. Entonces, ¿qué hace el sistema? Pues le pone un pedazo de DNA de bases al azar. Y entonces, ¿esto qué tiene que ver con la cadena original? Nada. Nada. Lo único que está tratando de hacer es que se mantenga más o menos el tamaño del cromosoma. Pero realmente metió mutaciones. Si te pegó en un gen importante, ya valiste. Ojalá y no le pegue a nada importante. Y porque curiosamente, este es el sistema más utilizado. ¿Dudas? Ninguna, doctor. Yo sí tengo una. La leucemia mieloide crónica es un tipo de afección que sucede por
este tipo de reparación? Puede ser, doctora. El problema de la leucemia, es una pérdida del control del sistema hematopoyético, pero todavía no sabemos si las mutaciones que tiene la leucemia fueron la causa o el hecho de que ya tenga leucemia genera las mutaciones. Pero lo que sí te puedo decir es que imagínate que cuando se está formando un leucocito, se está dividiendo una célula madre hematopoyética de la parte linfoide, tú fumas. Ajá. Y entonces, al fumar, alquilas esa célula madre hematopoyética. Y al alquilar, se rompe desgraciadamente el DNA o te tomaste una placa de rayos X. Entonces la energía del rayo X rompe tu DNA y se pierde un pedacito. Entonces, este sistema sería quien lo repare, generalmente. En la mayor parte de los casos es así. Si el 98% del DNA es regulador, solo genes, solo es del 1 al 2%, o sea, es muy poquito. Pero imagínate que le pegó a un gen supresor de tumor, aquí. Y entonces lo apaga. Entonces, desgraciadamente, ahora, el que haya apagado un gen supresor de tumor, ahora pone en la balanza algo bien interesante. ¿Cuál es la carga genética que tú traes para padecer cáncer? Porque ese gen de supresor de tumor, afortunadamente, no es el único. Pero a lo mejor tú ya traías apagado, por genética, otros 2. Y entonces ahora sí, esa célula puede empezar a perder el control y convertirse en una leucemia. ¿Se entiende? O a lo mejor le pegó a un protoncogen y lo enciende. Pero generalmente una sola mutación no es suficiente para causar cáncer, ¿eh? Esa teoría de que las mutaciones causan el cáncer funciona en algunos cánceres, como el retinoblastoma, pero la realidad es que no, ¿eh? O sea, les hemos vendido la idea, por ejemplo, que los pacientes que tienen dañados BCRA1 y BCRA2, el de breast cancer 1 y 2, les va a dar cáncer de mama, ¿no? ¿O no? Por eso Angelina Jolie se hizo una mastectomía radical, porque ella tenía mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Pero la pregunta es, chicos, ¿alguna vez se han preguntado qué porcentaje de los pacientes que tienen mutados BRCA1 y BRCA2 realmente desarrollan cáncer? ¿Son todos? ¿Qué responderían? Es que no, pero justamente por estarse chequeando con rayos X puede romper una parte de su ADN y mutaciones. Es correcto, doctora. De hecho, el porcentaje de los que tienen esa mutación es muy bajo. Por supuesto que el exponerte frecuentemente a radiación aumenta la posibilidad, ¿sí? Pero el cáncer, chicos, no es algo de lo cual se pueda prevenir. El cáncer nos va a dar a todos, chicos, a todos, si vives lo suficiente. Es la única lotería que sí nos vamos a sacar. Ajá. Esas palabras de, es que hay que prevenir el cáncer no se puede prevenir. El cáncer se puede detectar a tiempo. Pero prevenir, no. Porque literalmente es una pérdida en el control proliferativo y las células normalmente lo que hacen es proliferar. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Doctor. No, ¿de qué? Vamos con E. ¿Cuál es el sistema de reparación que puede causar fusión entre cromosomas distintos? ¿No sería ese mismo? Claro.
puede provocar que se fusionen cromosomas que no están relacionados. Su objetivo realmente es rellenar el hueco. ¿Están de acuerdo? Entonces, es este. Este puede provocar también fusión entre cromosomas. Por eso el cromosoma de Filadelfia, que es una translocación 922, o una translocación robertsoniana 1114. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado. Les estoy diciendo que este tipo de reparación, aunque es la más común, desgraciadamente condiciona a anomalías. ¿Cuál es el sistema de reparación? Ya. Vamos con el F. ¿Cuál es el sistema de reparación que para eliminar una sola base equivocada requiere cortar y reponer un listón de más de 1000 nucleótidos de DNA? ¿El MMR? No. ¿El VER? No. El NER, ¿no? Es NER. Ajá. Es NER, porque recuerdan que NER puede tener de parche pequeño y de parche grande. ¿Se acuerdan de eso? No. ¿No, verdad? No. O sea, yo tenía entendido que era MMR por los 1000 nucleótidos. Pero yo tenía que ir a ver porque ver era de parche largo y parche corto. Los dos pueden hacerlo. Pero me gustaría ver el ver. Que diga el NER. No lo tengo. Allison. Es que me gusta la imagen del Allison, pero... pues en las presentaciones debe estar, ¿verdad? No. No es en este. Es en Drive. Y debe ser como el 1.4. Pues aquí vamos a salir de dudas. Sí, es el 1.4. Tan, 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 tan. Ok. Mira, para quien lo dudara, aquí está Mismatch Repair y ahí está PCNA, ¿ya vieron? Metido. Sí, mira. De hecho, sí, doctora. Sí, es ver. Yo estaba un poquito confundido, pero aquí está, miren. Long patch. Y es ver. ¿Sí? Porque en parche corto elimina solo un nucleótido, pero en parche largo sí puede eliminar más de 20 hasta 1000, 1500, 2000. Sí, es ver. Órale. Sí, me afectó el trancazo. Entonces, no es aquí. Es ver. F. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Long patch. Ok. Doctor, y por ejemplo, la D que dice que puede causar mutaciones en la secuencia de nucleótidos del DNA, ¿no podría ser también síntesis-translesión? No, porque en la síntesis-translesión
no, no el DNA ya tiene la mutación. Y el problema es que cuando llega la polimerasa, se para. Pero él no provocó la mutación. Entonces requieres una polimerasa, que tenga la capacidad de saltarse esto y volver a continuar. Entonces esa es la polimerasa Z, la iota, la polimerasa kappa, las que tienen la capacidad de saltarse la lesión. Pero ellas no provocaron la mutación. La mutación ya estaba. Que la mutación puede ser dímeros de timina, puede ser una metilguanina, una oxometilguanina, un cambio de guanina por uracilo porque se perdió el grupo amino. Sí, sí saben, o sea, la síntesis de translesión es cuando encuentra una mutación, la DNA polimerasa delta o epsilon no puede repararla. Y por lo tanto, como son de alta precisión, ellas se detienen. Entonces, necesitas una polimerasa que sea de baja como eficiencia. Y es esa, iota, kappa, zeta. ¿Dudas? Yo sigo teniendo duda en la F. Bueno, no sé porque, lo que tengo entendido el ver va a cortar, solamente va a remover la base dañada y no va a tocar como tal la parte de azúcar fosfato. Y a comparación del NER, que va a cortar algún fragmento de la cadena de ADN y pues ya va a ser lo que va a reparar. Entonces, pues no sé, mira. porque ahí en la F dice que, que requiere extraer una parte. Sí, mira, aquí lo puedes ver. Sí es cierto lo que dices al inicio. Primero, se corta, y se quita la base con una glicosilasa. Pero una vez que ya se quitó y se dejó este sitio apurínico o apirimidínico, si te vas por este lado, entonces, fíjate cómo, se hace una escisión de nucleótidos, pero ve el pedazo que se quita. ¿Ya viste? O sea, se empieza a reparar, pero quitas un pedazotote. ¿Ya viste? Por eso es long patch. O sea, quitas un montón de bases. ¿Ya viste? Y de este lado, también la glicosilasa ya quitó y dejó un sitio apurínico, apirimidínico. Pero curiosamente, si quien entró, a reparar es, por ejemplo, una polimerasa beta, entonces solo se elimina la desoxirribosa. O sea, un pedacito muy chiquito, que puede ser de hasta 12 pares de bases, máximo. Pero en NER, miren NER, yo lo decía porque NER también hace algo parecido. Pero la diferencia en NER, o sea, yo me estaba confundiendo, es que NER puede reparar, supongamos que aquí está la mutación. Este es mismatch. Este es NER. El NER, yo me estaba confundiendo porque pensé que este era el de long patch. No. NER es quien utiliza pues, todo el sistema de xeroderma pigmentoso. Todo lo que tiene que ver con XP de xeroderma pigmentoso. Entonces realmente no quita una gran cantidad de nucleótidos. Quita un pedazo grande, entre 20 y 30, pero no llega hasta 1000. ¿Sí? Ok, sí, gracias, doctor. Nada. ¿Qué es esto de reversión por daño por fotorreactivación?
Bueno, esto lo vas a observar en plantas y algunas bacterias. Los humanos no la tenemos. ¿Qué es esta reversión de daño por metiltransferasas? Es cuando se ocupa la metiltransferasa y se transfiere el grupo metilo a sí misma, ¿no? Y ya se inactiva. Exacto. O sea, cuando hay un daño, como una metilación de una guanina, y entonces la metiltransferasa toma el grupo metilo, se lo queda a ella, inactivada ya, pero le quitó el daño. ¿Y cuál es la reparación de errores? O el mismatch repair. Esta. Bueno. Pues quita el apareamiento que está incorrecto si es que se equivocó la polimerasa. Exacto. El mismatch repair es esta, donde entra MUT-S y MUT-L para detectar el daño. Y aquí te puedes quitar desde 5' o desde 3', dependiendo de lo que quieras hacer. Quitas el fragmento y lo repones. ¿Sí? Y es como si hicieras replicación, vean. PSNA, DNA polimerasa delta o epsilon, ligasa. Es eso. Ok. Doctor, entonces, yo estoy mal si, por ejemplo, en la... ¿Cuál es? En la última, en la F, es que yo tengo que el mismatch repair, como no sabe cuál es la base que era la correcta inicialmente, toma como señalización la metilación de la hebra que es como la padre, después de la replicación. Entonces, sí, por eso es correcto. Pero por eso empieza a cortar desde ahí hasta que encuentra la base que está mal. Y por eso genera el largo. No, mira. Tienes 2 cadenas. Y aquí tienes adenina y acá está guanina. Pregunta. ¿Cuál de las 2 cadenas es la que tiene la mutación? ¿Estás de acuerdo que aquí hay una mutación, no? Porque sí. Adenina se junta con timina y guanina se junta con citosina. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo le hace el sistema de reparación por mismatch, por apareamiento, para saber cuál de las 2 cadenas, aquí llamémosle 1, cadena 2, cuál es la correcta? Es donde busca la metilación, ¿no? Claro, pero ¿por qué busca las metilaciones? Porque eso sugiere que la más metilada es la que es la padre. Es la vieja. Bueno, la más metilada es la cadena vieja. Entonces supongamos que la cadena que tiene más metilaciones es esta. Estas rayitas son las metilaciones. Entonces el sistema de mismatch va recorriendo esta cadena y cuando encuentra la mutación dice, ay no manches, entonces lo que está mal es este. Y ya, lo cambia y le pone citosina. ¿Se entiende? Pero ella lo que va viendo es la metilada, porque es la cadena vieja. Y puede cortar, para repararlo, puede cortar de este lado o de este lado. O sea, puede cortar del extremo 5' o del extremo 3'. ¿Sí? Los quito un pedazo. ¿Sí? Sí, ok, gracias. No, ¿de qué? Vámonos a la 8. El virus herpes simplex tipo 1 es un virus cuyo hospedero natural es el humano. Las células en cultivo infectadas por el virus del herpes simple tipo 1 pierden la capacidad de replicar su DNA de manera que el único DNA que se replica es el DNA viral que tiene 3 orígenes de replicación, definidos por secuencias de nucleótidos específicas. Sin embargo,
La replicación del DNA viral requiere la participación de numerosas proteínas celulares que normalmente participan en la replicación del DNA celular. Al principio de la infección, en las células infectadas por el virus, ocurren rupturas en la hebra de DNA celular. Dichas rupturas favorecen el desenrollamiento del DNA. Los sistemas de reparación del DNA actúan para sellar las rupturas, pero no son capaces de recuperar el hiperenrollamiento del DNA. Con base en esta información responde a lo siguiente. ¿Por qué las células infectadas por el virus pierden la capacidad de replicar su propio DNA? Explique. ¿Cómo lo podrían explicar? Pues porque si pierde su capacidad de hiperenrollamiento, pues se pierden los posibles puntos de origen de replicación. Exacto. Entonces, pues ya no se puede como volver a reproducir la célula. Orígenes de replicación en nosotros, en los eucariontes, bueno, no puedo decir eucariontes porque las levaduras sí tienen una secuencia de replicación autónoma. Los orígenes de replicación en humanos, vamos a ponerle así, están definidos por la estructura tridimensional del DNA, mejor conocida como hiperenrollamiento. O sea, no son secuencia. Las bacterias sí, tienen el ORI-C. Las levaduras sí, tienen el SRA. Los virus sí, tienen estas 3 orígenes de replicación, por lo menos el herpes. Pero en los humanos, chicos, no hay secuencias de replicación definidas. No hay orígenes de replicación definidos por secuencia. ¿Qué es lo que hemos notado que define un origen de replicación? La estructura que se genera por el estrés. ¿Se acuerdan que yo les dije que la matriz nuclear agarraba al DNA? Así, si esta es la matriz nuclear y el DNA está aquí intercalado. Ajá. Pues este agarre de aquí, este ancla de aquí, hace que esta región del RNA esté más estresada y por lo tanto tiene que enrollarse de una manera distinta. Esto es lo que termina definiendo un origen de replicación. Pero no es secuencia específica. Por lo tanto, si se rompe, piensen por ejemplo, a ver si lo logro explicar de una manera, diríamos sencilla. Piensen, chicos, ¿alguno de ustedes ha jugado videojuegos con un control que tiene cable pegado a la consola? Sí. Ok. Muchos de ustedes, por ejemplo, llegas y agarras del cable el control y se desenreda solo. Y ya te pones a jugar y el cable está desenredado. Pero después de cierto tiempo de jugar, ¿qué le pasa al cable? Se empieza a enredar. Se empieza a enredar. ¿Pero por qué se enreda si tú no has dado vueltas y la consola tampoco? Realmente tú estás sentado. ¿Es pregunta real o es retórica? No, es real. O sea, ¿están de acuerdo que tú estás sentado aquí? La consola, la consola está acá. Tú inicias y el cable está desenredado y está conectado. Pero después de un rato, tú estás aquí, la consola sigue acá, pero el cable empieza a hacer este tipo de cosas. Se empieza a enrollar. Pero tú nunca, no diste marometas para enrollarlo, ni le empezaste a hacer giros a tu control, ni la consola giró.
¿Por qué se están generando estas estructuras? Estas. Pues porque está como en constante movimiento, aunque no le des vuelta, pues, o sea, se mueve y eso hace que se enrolle, no tiene como puntos de equilibrio, bueno, de agarre, No. pues, de tensión, para que no se... Pues es al revés, doctora. Curiosamente, lo que acaba de explicar es lo contrario. Por el hecho de estar agarrado de ambos lados, genera estrés. Y por eso se enrolla. Se enrolla para disipar el estrés. Pues ese enrollamiento es lo que crea estas estructuras que nosotros llamamos orígenes de replicación. O sea, lo que está buscando el ORC son estos chipotes generados por estrés. Y no es el movimiento. De hecho, es el hecho de tenerlo anclado de los dos lados. ¿Qué pasa si corto el cable con unas pinzas? ¿Qué le va a pasar a todos los rayos que tiene? Se van a desenrollar. Claro, ¿qué es lo que hace el virus? ¿Ya se dieron cuenta? Al romperlo, se pierde el hiperenrollamiento. Así de fácil. Si se desenrollan, entonces ya no vas a tener las estructuras que se puedan reconocer como orígenes de replicación. ¿Dudas? No, doctor. Vámonos a la última pregunta. Creo que sí. Está bien choncha. Hasta flojera da. Pero creo que sí es la última, sí. Hay que leerla y toda la teoría que requieres para contestarlo está aquí. Entonces, venga, vamos a darle. A ver. Pregunta 9. La cromatina es un complejo que resulta de la interacción entre proteínas y el DNA genómico de los eucariontes. Proteínas básicas conocidas como histonas forman octámeros alrededor de los cuales se enrolla el DNA, formando estructuras conocidas como nucleosomas. Cambios bioquímicos transitorios en aminoácidos ubicados en las colas de las histonas que se proyectan por fuera del core o meollo de la partícula nucleosomal se correlacionan con la estructura local de la cromatina. Es así que las lisinas acetiladas en las colas de las histonas son muy frecuentes en la llamada eucromatina, mientras que las lisinas metiladas en las colas de las histonas son muy frecuentes en la heterocromatina. Esto es algo que ya saben ustedes, pero bueno, ¿dudas? ¿Dudas de esta información? No. Ok, cuando el DNA está compacto, ¿cómo se le llama? Heterocromatina. Heterocromatina. Y cuando el DNA está laxo, o sea, está abierto, Eucromatina. eucromatina. Ajá. Ahora, ¿qué marcas epigenéticas tiende a tener la heterocromatina? O sea, el DNA compacto. Metilación. Metilación. ¿Y qué marcas de DNA tiende a tener el DNA abierto? O sea, la eucromatina. Acetilación. Acetilaciones. Ahora preguntas capciosas. ¿La acetilación abre el DNA? No, No. ¿Seguros? Porque eso dicen los libros. ¿Que la acetilación abre el DNA? ¿La metilación lo compacta? Ujú. ¿Qué pasó, doctores?
la metilación compacta del DNA? Pues dicen que sí, ¿no? Que tiene... Exacto, el libro dice que sí, pero no es lo que tú sepas. Esto, por eso se los pregunté. No es lo que tú sepas, es lo que dice el problema. ¿Estamos? Entonces, vamos a darle al problema. O sea, no quiere el doctor que demuestres, ni yo quiero que demuestres lo que leíste en el libro. Lo que queremos es que tengas la capacidad de leer el problema, absorber la información que viene aquí y por lo tanto contestes. ¿Se entendió? Sí. Va, entonces dice, por otra parte se ha observado que los genes que se expresan, que se transcriben en un tipo de célula en particular, por lo general se encuentran ubicados en regiones de eucromatina, mientras que los genes que no se expresan en dichas células, por lo general se encuentran en regiones de heterocromatina. Además hay regiones del genoma desprovistas de genes y que presentan numerosas secuencias repetidas en tándem conocidas como satélites de DNA. Tales regiones corresponden a la llamada heterocromatina constitutiva. La levadura es un eucarionte unicelular en el cual se pueden realizar experimentos que, por el momento, son técnicamente imposibles con células de mamífero. Y ya viene lo interesante, dice, los genes X y Z de la levadura fueron objetos de estudio experimentales, partiendo de la siguiente información. El gen X se expresa en forma continua, o sea, es constitutivo, y normalmente se encuentra en una zona de eucromatina donde abundan las lisinas acetiladas. Eso casa con lo normal, ¿no? ¿O no? Sí. Es lo esperado. Va. El gen Z normalmente se encuentra en la zona de heterocromatina y solamente se expresa cuando la levadura está próxima a entrar a mitosis. Y cuando esto ocurre, las lisinas gradualmente se desmetilan en la región donde se ubica el gen Z. Ah, pues esto casa también con lo normal, ¿no? ¿O no? Sí, también. Sí, ahí no hace ruido. Ahora viene el problema. Mediante procedimientos específicos, los investigadores eliminaron la acetilación de las lisinas en las histonas de la región del gen X y luego midieron la expresión del gen que fue del 80 con respecto al X acetilado. Pregunta, ¿requiere la acetilación para expresarse? Sí. Claro que no. ¿Ve cuánto se expresa? Le quitaron las histonas, que diga las acetilaciones, y midieron la expresión y fue del 80%. ¿Realmente requiere la acetilación? No. No, porque sí se está expresando, ¿no? Ahí ya no casa. Ahora bien, todos, o sea, nadie inventa los problemas, chicos. Ustedes están resolviendo un experimento, o sea, este experimento se hizo, ¿eh? Este experimento es real de un artículo. En otro experimento, los investigadores desmetilaron las histonas de la región del gen Z y midieron la expresión del gen de nuevo, solamente se expresó cuando la levadura está próxima a entrar en mitosis. Por lo tanto, ahora viene mi pregunta, ¿se requiere la metilación para mantenerlo apagado? No. No, porque aunque le quitaron la metilación, se expresó cuando se debe expresar, ¿no? ¿O no? Cuando entra la mitosis, ya lo hacía. Pero ahora le quitaron la metilación desde antes y el gen se expresó. Que diga, no se expresó. Hasta que se requería que se expresara, se expresó. Lo que quiere decir que la metilación no lo apaga. En otro experimento, los investigadores metilaron las histonas de la región del gen X. ¿Qué hacen las metilaciones, doctores? Dice desmetilaron, doctor. No. Acá. Ah, es que me salté. En otro experimento, los investigadores desmetilaron las histonas de la... Ah, pero ese ya lo vimos. Este ya. Ah, sí, perdón. Sí. El de abajo sí es En otro experimento, los investigadores metilaron las histonas de la región del gen X
y midieron su expresión, que fue del 70 con respecto al control acetilado y no metilado. Entonces, pregunta, las metilaciones, ¿qué esperabas que hicieran? ¿Qué tienden a hacer, se supone? Que suprimieran la activación. ¿Cómo? Que suprimieran la activación del gen. Ajá. Y vean cuál es la expresión. Entonces, ¿la metilación apaga? No. No. O sea, sí disminuyó, pero ¿por qué disminuye, doctores? Ah, pues disminuye porque estás agarrando a la célula y le estás dando unas cachetadas. O sea, la célula no está conforme, o sea, no es una célula normalita, ¿se entiende? Le estás metiendo cosas que antes no tenía. Y probablemente no solo estás metilando genes que tú quieres, sino también se están metilando otros genes. Pero realmente el gen que te importa, pues sigue expresándose. ¿Se entiende? ¿Bajó? Sí. Pero, ¿sí me están entendiendo? Ese es el problema de los experimentos, porque tú no solo estás metilando el gen que te interesa, estás metilando otros. Entonces, pero lo que demuestra es que tu metilación realmente no lo apaga. A lo mejor disminuye ligeramente su transcripción, pero no lo apaga, ¿eh? Por último, en otro experimento, los investigadores insertaron el gen Z en una zona de eucromatina. ¿Se acuerdan que el gen Z estaba en una zona metilada de heterocromatina? Y midieron su expresión, encontrando que el gen se empezó a expresar mucho antes de que la levadura entrara en mitosis. Pero el nivel máximo de expresión ocurrió de nuevo cuando la levadura está próxima a entrar a mitosis. ¿Eso qué te dice? ¿Eso qué te indica? Que el gen en una región con neocromatina sí se expresa más fácil, pero aún así no es suficiente. No, ahí es algo bien interesante. Ese gen, cuando lo desmetilaron, no se encendió hasta que se requería. Pero cuando lo pusiste en un lugar donde hay genes encendidos, se encendió. ¿Me entienden? O sea, el gen no se debió de haber encendido hasta que se requiriera. Pero curiosamente, cuando lo pones en un lugar donde hay genes encendidos, ¿qué le pasa? Se enciende. Lo que quiere decirte que no es ni la metilación ni la acetilación, doctores, que al parecer es la posición y la necesidad lo que controla la activación de los genes. ¿Se entiende? O sea que el control es estérico, o sea que el control es por posición. Se los voy a poner así, doctores. Ninguno de ustedes es asesino, ¿sí? O no pasa por su mente matar a nadie. ¿Por qué no me contestan? No me den miedo. No pasa. Pero ¿qué pasaría si los pongo a la mitad de una guerra? Pues sí, vamos a hacerlo. Exacto. Así funcionan los genes. Cuando hay maquinaria encendida, no es que quiere el gen, a lo mejor simplemente es agarrado. Pero cuando se requiere, además de haber sido agarrado, ahora sí se activa. ¿Qué lo controla? Desgraciadamente, doctores, eso vamos a tener que platicarlo en el segundo parcial. Entonces, pues ya podemos responder las preguntas para terminar. Y ya la mayor parte ya la respondieron. ¿La acetilación de las histonas es necesaria para la transcripción? No. No, pero te preguntan por qué. Y la respuesta tiene que ser no, porque cuando el gen fue desacetilado, se seguía expresando. Ya pones el gen X, ¿no? B, ¿la metilación de las histonas reprime la transcripción? No, tampoco. No,
La respuesta es no, porque cuando el gen X fue metilado, no se apagó. Disminuyó, pero no se apagó. Pues no la reprime. C. El estatus bioquímico de las histonas, acetilación o metilación, ¿es determinante para permitir o reprimir la expresión de genes? No. No. ¿Por qué? Porque como lo demuestran los experimentos, ya tienes que hablar del gen X. Ajá. Cuando el gen X está acetilado, se expresa. Y estando metilado, también se expresa. Mientras que el gen Z, estando metilado, se expresa hasta que se requiere. Y estando desmetilado, también se expresa hasta que se requiere y no antes. Entonces, ese es el porqué. Yo sé que estoy repitiendo lo que dice allá arriba, pero recuerden que yo les dije que ese era el objetivo. Que tú tuvieras la capacidad de extraer la información del problema y entonces colocarla donde se requiere. ¿Estamos? Por último, ¿la expresión de los genes depende necesariamente del estatus de la cromatina? ¿Dónde se ubican tales genes? Según el problema, sí. Sí, claro, sí, porque en el momento que se agarró al gen Z y se cambió de heterocromatina a eucromatina, el gen se activó. Por lo tanto, sí depende de dónde se ubique el gen. Que aún, o sea, que era lo que yo les decía, se activó. Además, cuando se requirió que se activara, se activó todavía más. Por lo tanto, lo que regula la expresión es su posición y la necesidad de que se encienda. Listo, doctores. ¿Dudas? No. De mi parte no. Ok, doctores. Bueno, pues, ¿cuándo nos veríamos? ¿Cuándo es examen? Yo no lo sé. El lunes. El 24. El 24. Ok, ¿cuándo nos volvemos a ver? Pues por mí mañana estaría bien, pero no sé ¿Otra si... vez mañana? No, van a terminar locos. No. ¿Es el primer examen que tienen? Sí. Sí. Miren, ¿qué les parece si nos vemos, por ejemplo, el 20? Bueno, es una propuesta, ¿eh? El 20 y el 23. Sí, por mí está bien. Sí, doctor, está bien. Hoy lo dije a las 8 de la noche, pero yo no me acordaba que no teníamos clases. Bueno, que ustedes no tenían clases. Si no les hubieran... Ustedes propongan, doctores, o sea, los horarios. Realmente yo tenía toda la mañana libre. Pero bueno, nadie No, comentó sí. nada. ¿No estaría mejor el 21, que es viernes y tampoco tenemos clases? Ah, perfecto. El 21 y si quieren temprano. Mejor. Sí, está bien. Viernes. ¿Sí? ¿A qué hora? ¿A la misma hora? ¿A las 8 de la noche? No, que temprano. ¿A las 10? ¿A las 10 de la mañana? ¿O a las 10 de la Es que noche? creo que hay un grupo que tiene clases Es los que algunos viernes. sí tenemos que hacer. Ah, ok, el viernes. ¿A qué hora, doctora? ¿Todo el día? No, solo Hasta creo que... las 3. Entonces puede ser temprano, ¿no? Ustedes díganme. Yo soy materia dispuesta, ¿eh? Porque además le están echando un montón de ganas. El viernes Perdón, a qué hora empieza su clase. O sea, los que tienen clase el viernes, como a qué hora más o menos empieza su clase. Tienen clases de 9 de la mañana a 3 de la tarde, A creo. 3. Ah, ya. Entonces, ¿qué les parece si a las 6? Me parece que hay un seminario de fisiología renal de 6 a 8 el viernes. Ah, ya. Bueno, pues entonces a las 8. Entonces mejor. Pues,
Sí, O doctor. o el jueves. Sería mejor. ¿Y el jueves a qué hora? Bueno, ya dígame si el viernes, el jueves o el viernes. El viernes. ¿Viernes? Sí, El jueves salimos hasta las 6. Pues el jueves yo también puedo a las 6. Ah, salen ustedes de clase. Sí, sí, ¿A las 8? sí, sí. Entonces ya quedamos, jueves a las 8. ¿Sí? Sí, está bien. Perfecto. Que tengan un excelente noche, doctores. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.